Número 11. Palabras de David del Salmo 62, relacionadas con esta cuestión y cómo deben ser interpretadas. Exultaré a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti, y la fuerza de tu diestra me sostiene. Para comprender estas palabras, tenemos que interpretarlas así. Defendido por tu protección, oh Dios, gozaré cuando sea liberado del peso de los pecados. Y ya que mi alma ha deseado llegar a ti a través de las buenas obras, por esto tu poder y tu fuerza me han levantado, mientras emitía fuertes suspiros y clamaba hacia ti para que me salvaras de mis enemigos. En efecto, yo soy tu obra, porque antes del principio de los tiempos has ordenado que fuera hecho, como he sido hecho, y que toda criatura viniera ante mí. Y cuando me has creado, me has dado la tarea de obrar según tus preceptos, tal como tú me hiciste, y por eso te pertenezco. Has vestido una carne sin mancha, como conviene a ti, que eres el Creador. Ensanchaste así las franjas de tu traje. Has puesto en movimiento el cielo con alabanzas, y has puesto en él los adornos más diversos, encerrándolos en los círculos angélicos, que no se pueden mirar porque se protegen como ciñéndose de un cinturón de laudes. Has hecho el hombre y lo has ceñido con el cinturón de alabanza del que rechazó la gloria celeste, y por eso la perdió para siempre. Así lo has afianzado con el vestido que le has dado, de modo que no pueda perderse en absoluto mientras te alaba. Los ángeles se asombran que tú hayas tomado tu vestido de Adán, que fue mortal, pero tú lo has hecho con el fin de que el mismo Adán, del que supiste que había desobedecido, pudiera revivir para que la claridad divina, que no se puede circunscribir por más tentativas que se hagan, resplandeciera frente a los ángeles celestes, a quien dices: tú siempre estás en mi presencia, por tanto no necesitas ser reconducido como el que ha sido hallado en virtud del vestido que he tomado, porque no renegó completamente de mí, sino que había sido seducido por otro. Sin embargo, ya que trató de parecerse a mí, fue hecho mortal, de modo que sólo pudo ser revocada su culpa por los sufrimientos de mi vestido corpóreo, y así no perecerá en él lo que lo hace como tu hermano, porque aunque te haya creado sin carne y él con carne, soy yo el que os ha hecho ambos. La divinidad oculta, que es absolutamente justa y que nadie puede ver perfectamente sino en la medida en que ella se digna revelarse, revela estas cosas al ángel que no cayó y permaneció en la morada celeste. La divinidad comprende todas las cosas en la plenitud de su diestra, y nadie que se fije en ella con la pupila del ojo de la fe puede perecer. Pero aquellos que no la miren con el ojo de la fe desaparecen frente a ella como perecieron el ángel perdido y los que lo acompañaron. Dios, que creó todas las cosas, todas las ordenó para bien, dando a los que lo contemplan el premio merecido y juzgando a los que rehúsan dirigirle la mirada, como se ha dicho. Número 12. Por el Verbo, nacido sin principio del Padre, fueron creadas todas las cosas, y por el mismo Verbo, encarnado en una virgen, el hombre ha sido redimido. Todas estas cosas han sido reveladas por el Hijo de Dios encarnado, y los que creen en Él se salvarán, mientras que los que se alejan serán condenados, ya que Él vino de la raíz de la tierra, pero de una virgen pura,
por la voluntad del Padre. Él, que antes de la encarnación creó todas las cosas junto al Padre, y después de la encarnación salvó al hombre a quien había formado, revistiéndose de un cuerpo humano, sin pecado, y redimiendo con ello al hombre que creó. Ningún otro habría podido hacerlo, sino el que creó al hombre. Adán, el Hijo simple y luminoso, alternó el sueño con la vela, y así probó el gusto del Espíritu en la vela, y confortó la carne en el sueño. Fue puesto en la inmutable tierra de las delicias para que a través del Espíritu pudiera conocer la inmortalidad y no negara las cosas que son invisibles a la vista exterior de los ojos. La luz de la vida inmortal no se ofusca nunca como la del ojo corpóreo, que solo es capaz de ver un poco de tiempo, porque luego, de nuevo, vuelve a las tinieblas. Por eso el hombre sufre, porque su ojo está velado por una película opaca. La pupila del ojo significa la vista interior, que es desconocida al cuerpo, mientras el párpado significa la vista de la carne, que se extiende por el mundo externo. Toda obra humana se cumple según estos dos modos del conocimiento. La ciencia de la vista interior le enseña al hombre las cosas divinas, a las cuales la carne se opone. En cambio, la ciencia ciega realiza las obras nocturnas, y es como los ojos de la serpiente que no ven la luz. Por eso se aleja todo lo que puede de las obras de la luz, como hizo en Adán, cuando enturbió en él la luz de la ciencia de la vida. El conocimiento de Adán fue de carácter profético, y mantuvo este carácter profético hasta que el Hijo de Dios se hizo hombre, y lo iluminó como el sol ilumina toda la tierra, llevando a cabo en el Espíritu todas las cosas de que se había hablado. Es decir, Él cumple todos los acontecimientos que ocurrieron antes de la ley y bajo la ley, ya que en sí los ofreció todos al Padre Celeste, como se ha escrito. Número 13. Palabras de David del Salmo 104, sobre el mismo tema y cómo tienen que ser entendidas. Tú que haces las nubes tu trono, que caminas sobre las alas del viento. Para comprender estas palabras hay que interpretarlas así. Señor, tú eres el que con los deseos justos y rectos de los fieles haces tu trono, reina en sus corazones. Tú que diriges tus caminos sobre las palabras y los escritos de los doctores, estás por encima de ellos, porque caminas sin mancha y no conoces el pecado. Por eso las nubes son tu trono, son como la escalera que te has construido cuando tú, el Hijo de Dios, subes por encima de ellas con tu vestido. Tú que fuiste engendrado de una virgen única entre todas las mujeres e intacta, cuyo oculto jardín nadie abrió ni osó tocar nunca. Porque como el rocío penetra en la tierra, así has entrado en ella. Y no tienes raíz en un hombre, sino tú, raíz de la divinidad, como el rayo de sol fecunda la tierra para que brote. Y como en ella entraste sin corrupción ni dolor, como en un sueño has salido, tal como Eva fue extraída del varón dormido, que la vio delante de sí sin dolor ni herida, y se alegró. Del mismo modo la Virgen, única entre todas las mujeres, se alegró al apretar en su seno a su Hijo. Eva no fue creada de semilla,
sino de la carne del hombre, ya que Dios la creó con aquella misma manifestación de su potencia con que mandó su Hijo a la Virgen. Y jamás han venido al mundo otras mujeres parecidas a Eva, Virgen y Madre, ni a María, Madre y Virgen. De este modo Dios se revistió de forma humana y con ella ocultó la misma naturaleza divina, la que los ángeles contemplan en el cielo. El cielo es morada de Dios, pero también del hombre, al cual ha dado forma corpórea ordenada en 3 dimensiones, altura, anchura y profundidad, formando su morada. Número 14. Todo lo que realizó el Hijo de Dios mientras estaba vestido de carne estaba preanunciado con palabras misteriosas y simbolizado con hechos místicos, antes de la ley y bajo la ley. Después de su ascensión, mandó al Espíritu para fortificar a los 12 apóstoles, como son 12 los vientos y 12 los signos del cielo, y a través de su predicación iluminó al mundo y transformó todas las cosas, llevándolas a un estado mejor. El Hijo de Dios encarnado completó en sí mismo todos los milagros de los tiempos pasados, que fueron sus prefiguraciones, tal y como hemos dicho más arriba, desde el principio de su infancia, cuando Herodes lo quiso matar y fue engañado por los magos, en donde se puso de manifiesto la caída de la antigua serpiente, que trataba de perturbar los asuntos celestiales. En la niñez reveló el sentido del tiempo transcurrido entre Adán y Noé, ya que al revés de la ignorancia de Adán tenía en sí una sabiduría tan grande que nunca se manchó de pecado. Y en su sabiduría enseñó que la convicción del diablo de que el hombre estaba completamente perdido era equivocada, porque el diablo no supo que Dios se había revestido de forma humana. En realidad, todos los que lo vieron y escucharon se asombraban diciendo: «Nunca hemos visto y oído cosas como las que hace y dice este niño», porque en la sencillez y en la ignorancia de la niñez enseña una profunda sabiduría. Quienes hablaron así ignoraban, sin embargo, que aquel niño era la raíz de la ciencia de los ángeles y de los hombres. Más aún, era el que había creado a los ángeles y a los hombres. Con su humanidad, el Hijo de Dios recondujo a la luz a quienes por Adán habían caído. Reveló la plenitud de la justicia, porque atribuyó al Padre todas sus obras. Y lo mismo que el árbol produce frutos gordos para el vigor de la raíz, así llevó a cabo todas las obras con su divinidad arraigada en la humanidad, porque vino de la divinidad y en ella permaneció sin estar nunca dividido. En su carne arregló y devolvió a un bien más grande las obras de los hombres ensuciadas por el pecado. Y su doctrina sigue revistiéndolos de santidad a través de la inspiración del Espíritu Santo. De este modo ha vuelto a llamar a la vida de la justicia a cuantos fueron sumergidos por el diluvio y muertos por sus pecados, como fue prefigurado por Noé. Y cuando el Hijo de Dios tuvo el aspecto físico de un joven, puso de manifiesto el significado del tiempo desde Noé hasta Abraham, a quien fue impuesta la circuncisión, ya que entrando en el agua y santificándola con su cuerpo, además de que con la práctica de grandes virtudes recordó que los hombres vivieron más santamente después del diluvio, renegando los actos impuros de que se habían deleitado,
antes del diluvio. Cesó la injusticia que los hacía olvidarse de Dios, y se avergonzaron de su desnudez y de sus obras impuras. La castidad del Hijo de Dios derrotó a la lujuria, y como maestro la sujetó con la cuerda de la enseñanza, y la obligó a servirlo, absteniéndose del pecado. Ya que el Hijo de Dios, que con su ejemplo mostró en sí mismo y enseñó la justicia, la ejerció perfectamente, eliminando todo pecado por su humanidad. De eso fue señal la circuncisión, que se hace en cierta parte del cuerpo para confundir a la serpiente. Luego, tras haber cumplido todos los preceptos respecto a la carne que fueron dados por Moisés, soportó ser atado y escarnecido en muchos modos, hasta hacerse sobre la cruz víctima sacrificial viviente, ofrecida por sus ovejas, y partió del mundo como el día se separa de la noche, porque después de haber enseñado muchas señales y de haber manifestado en sí muchos milagros que hasta entonces estaban escondidos, se separó de la tierra. En su pasión y su muerte manifestó la potencia de Babilonia, cuando los hijos de Israel fueron reconducidos a la esclavitud, lo mismo que él fue entregado al pueblo para que lo crucificaran como castigo. Sus discípulos se entristecieron, igual que aquellos prisioneros de Babilonia, que olvidaron toda alegría y cambiaron el sonido de los instrumentos musicales por voces de llanto. Y cuando resucitó de la muerte y se apareció a los discípulos en varias ocasiones, desveló el sentido de la vuelta de aquellos prisioneros. Luego les ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo para bautizar a los creyentes. Después de la ascensión, los confortó con la infusión del Espíritu Santo para que no se dejaran arrollar por las persecuciones de sus muchos enemigos. Más bien supieran vencerlos con milagros gloriosos. Enseñó que la ley vieja relativa a la carne estaba acabada y que se había convertido en vida espiritual. Y les enseñó todo lo que pudieron entender, porque todavía no eran capaces de verlo en su divinidad, como cuando una persona mira el aspecto exterior de otra, pero no logra ver su alma. En realidad, cuando el Padre le atrajo así de nuevo a su corazón, de donde había salido y donde nunca lo había abandonado, como el hombre lleva así la respiración, todo el ejército de los ángeles y todos los arcanos celestes lo vieron abiertamente como Dios y como hombre. Y él tocó a sus discípulos con aquel fuego con el que fue concebido en el vientre de su madre, e infundió en ellos, con las lenguas de fuego, una fuerza más fuerte que la del león, que no teme a las fieras, sino que las captura, para que no tuvieran temor de los hombres, sino que antes bien los capturaran. El Espíritu Santo los transformó a una vida diferente que nunca antes habían conocido, y con su inspiración los levantó hasta el punto que ya no supieron más ser hombres. Los visitó con más frecuencia y fuerza de lo que nunca nadie los hubiera visitado, porque los profetas hablaron mucho de la obra del Espíritu Santo, y después de los discípulos, muchos hicieron innumerables milagros, pero ninguno de ellos vio las lenguas de fuego. También por esto, porque vieron con los ojos exteriores las lenguas de fuego, se fortalecieron tanto interiormente que de sus venas se alejó todo temor o emoción frente a los peligros, y ya no se asustaban ni se aterraban ante ninguna situación adversa. Esta firmeza se la dio la fuerza divina en las lenguas de fuego.
Por el honor del Padre Omnipotente, esta docena de hombres, que fueron compañeros de su Hijo, tuvo que ser preservada de los peligros, para que los discípulos enseñaran a los otros las cosas que oyeron de él. Y lo mismo que Dios creó el firmamento, y le dio la firmeza con el soplo de los 12 vientos, y con los 12 signos de los meses que se suceden, y al igual que el firmamento cumple perfectamente todas sus funciones con el fuego, así todo fue confirmado en todos sus milagros con el fuego del Espíritu Santo, porque su doctrina se difundió por toda la tierra como el soplo de los vientos y permaneció como el sol, y sus mártires ardieron como el viento del mediodía. Los meses llevan a cabo su curso con todos los elementos que sustentan el firmamento, y Dios, con estos hombres verdaderos, llevó a cabo todas las señales en la fe católica. El número 10, que es el hombre, significa la 10ª dracma hallada, que a la vez significa la moneda que encuentra quien busca la sabiduría. Con ella, el hombre logra el reino del cielo por el Hijo de Dios. Así, el unigénito de Dios, el Hijo de la Virgen, la cual también recibe el nombre de estrella del mar, de la que salen y en la cual se derraman todos los ríos. Como la salvación de todas las almas viene del unigénito Hijo de Dios y existen en él, llevó a cabo en sí mismo todas las cosas que se han contado aquí, las que ocurrieron antes de él, bajo la ley y también antes de la ley. Transforma todas las cosas, llevándolas a un estado mejor, y camina así sobre las alas del viento, porque en sus milagros supera las proezas de los patriarcas y las palabras de los profetas, y los testimonios y los escritos de todos los doctores. Y en su humanidad, volando más arriba que el hombre, encierra en sí a todas las criaturas, a todas las consigue en herencia de su Padre. Y hablando a sus discípulos, dijo: Número 15. Palabras de Cristo en el Evangelio, donde habla del poder que el Padre le ha dado, cómo tienen que ser entendidas. Todo me ha sido dado por mi Padre. Estas palabras hay que interpretarlas así: yo, que soy el Verbo y el Hijo de Dios, he salido de mi Padre, que me ha confiado todas las cosas, que ha predestinado para que vinieran a la existencia. Como las palabras expresan los pensamientos que están escondidos en el corazón. Ahora vuelvo a Él, porque se ha cumplido el tiempo de mi encarnación, la obra que me confió desde la eternidad, en la que desde siempre, desde antes de todos los tiempos, permanecí inseparablemente unido al que me ha enviado, cerca de los que destinó a completar el número. Y como en lo alto de los cielos recibí de él la potestad de crear, así en la parte inferior del mundo creado, que cayó en ruina, recibí de él la potestad de arreglarlo. Ciertamente, en la verdadera presencia de Dios se escondió eternamente todo lo que constituía el futuro, la creación del mundo por la vía de la palabra de Dios y la creación de su Hijo. Lo creó todo y dio al Hijo la potestad de regirlo y liberarlo. Así, todas las cosas le han sido confiadas al Hijo, que fue coeterno antes de todos los tiempos y consubstancial con el Padre en la naturaleza divina. Número 16. Las palabras de los profetas antes de la encarnación de Dios
fueron oscuras e incomprensibles, pero Cristo las hizo inteligibles al vivir en el mundo como ellas anunciaron y al llevarlas a cabo. Por medio del agua del bautismo, el pecado original y los pecados actuales son borrados por la fe en la Trinidad. El Hijo de Dios caminó sobre las alas del viento, porque los profetas fueron alas de las palabras del Espíritu Santo. Al hablar profetizaron lo que el Espíritu Santo les inspiró. Estos profetas le dieron al mismo Hijo de Dios el modelo a seguir. Y así cuando vino al mundo, actuó según lo que ellos predijeron de él. De tal modo, como se ha dicho, recondujo sobre sus hombros a los hombres al cielo y a los lugares paradisíacos. Dios edificó la morada celeste y el paraíso del mismo modo que un hombre construye las casas para sus servidores. Y el Hijo de Dios lleva consigo a estos lugares a las almas de los fieles que arrancó del infierno en obediencia al deseo del Padre. En esto hace como el hombre que en un primer momento llena su ciudad con pocos hombres y luego la llena con una multitud. Dios omnipotente prefiguró todas estas cosas antes de la encarnación del Hijo y le concedió al hombre todas las criaturas para que ejecutara sus obras. Solo el hombre está erguido y con su cara mira para arriba, hacia el cielo, mientras todos los demás animales miran hacia la tierra y están sometidos al hombre, y así en el hombre el espíritu racional es inmortal, mientras que la carne va a la putrefacción con los gusanos. La profecía se asemejaba a las palabras de los niños que no se comprenden, pero que luego, cuando han crecido, se entienden sus palabras. Así, antes de la encarnación del Hijo de Dios, la profecía fue ignorada e incomprendida, pero en Cristo se abrió porque Él fue la raíz de todas las ramas buenas. De la raíz brota el fruto y de él la planta, de la planta las ramas, de las ramas las flores y de las flores los frutos. Imagen de la raíz fue Adán, del fruto los patriarcas, de la planta los profetas, de las ramas los sabios, de las flores las reglas de la ley, y el fruto fue el Hijo de Dios encarnado, que con el agua redujo los pecados de los fieles que creyeron en él. Con el agua limpió las consecuencias del pecado que se manifestaron en Adán, y así como el agua apaga el fuego, así también el pecado original y todos los demás pecados se lavan en el baño del bautismo. Y ya que cambiar el orden en el agua viene del Espíritu Santo, con esta circuncisión de los pecados purificó a los hombres y santificó sus almas envenenadas por el engaño de la antigua serpiente, para que en la comunión de la verdadera fe fueran en adelante su tabernáculo. Por tanto, aludiendo al que no se lava en el bautismo con la remisión de los pecados, David dice, inspirado por mí: extiendes las tinieblas y la noche viene, en ella vagan todas las fieras de la selva. Salmo 104. Número 17. Palabras de David del Salmo 103. Aquellos que no reciben la remisión de los pecados con el bautismo, porque no tienen fe, y sobre los que con él, en la fe, son purificados. Extiendes las tinieblas y la noche viene, en ella vagan todas las fieras de la selva. Para comprender estas palabras hay que interpretarla así.
oh Dios y Rector, que todo lo gobiernas con justicia. Tú, con recto juicio, has puesto las tinieblas como castigo de los malos. En ellas tuvo origen la noche, que es la perdición de los malvados, que vagan incrédulos en las tinieblas de la infidelidad, e incurren en la muerte. Y así van a la perdición eterna, y en la noche de la fe, que está privada de luz, vagan todos los que son feroces en la tiranía y estériles en la falta de fe, ya que si no renuncian a la incredulidad y no acuden a ti, Dios mío, con la gracia del bautismo, se precipitarán en el olvido, como si no hubieran existido nunca. El fiel es el que pone en fuga la noche de la condena eterna, renunciando a las tinieblas de la incredulidad, cuando se pierde entre las costumbres bestiales y las acciones estériles. También logra pasar más allá y convertirse a la vida que lleva el que es vida, renunciando al diablo y purificándose en el baño del bautismo. El Hijo de Dios anunció a sus discípulos que el hombre debe renacer en el agua, pues de otro modo no puede ser llevado al cielo si primero no es purificado por el agua y por el Espíritu Santo. Porque aunque lo ha engendrado la semilla de la humanidad, puesta por el Padre en la Madre, solo en el bautismo recibe el soplo del Espíritu Santo y se hace partícipe de la comunidad de los santos. Por el contrario, el infiel no es acogido en la comunidad de los santos y es echado en los lugares de castigo. Que los fieles acojan estas palabras con corazón devoto, porque han sido dictadas por el bien de los creyentes, por el que es principio y fin.